A comienzos del siglo XX, en lo profundo de la Amazonía peruana, un hombre logró construir uno de los negocios más lucrativos y controvertidos de la época. Su nombre era Julio César Arana del Águila, un empresario que se convirtió en símbolo de la riqueza generada por el caucho, pero también de la explotación y los abusos que marcaron esa era. Su historia está ligada a la fiebre del caucho, al sufrimiento de miles de indígenas y a uno de los episodios más oscuros de la Amazonía. En este video, conoceremos quién fue Julio César Arana, de ser el mayor explotador del caucho y de esclavizar a los indígenas. Para entender esto, primero debemos conocer el contexto en el que operaba. A fines del siglo XIX, el caucho se convirtió en uno de los recursos más valiosos del planeta. La revolución industrial y la creciente demanda de neumáticos para bicicletas y automóviles impulsaron la búsqueda de este material, y las selvas amazónicas eran el principal proveedor. Julio César Arana nació en Iquitos, Perú en 1864, desde joven, se interesó en los negocios, y con el tiempo, vio una oportunidad en el comercio del caucho. No tardó en establecer su compañía, Casa Arana, y en expandir su influencia en la región amazónica. Arana no solo se conformó con el éxito local, formó la Peruvian Amazon Company, una compañía a controlar grandes territorios en el Putumayo, una región que abarcaba parte de Perú y Colombia. Su empresa exportaba toneladas de caucho a Europa y Estados Unidos, convirtiendo a Arana en uno de los hombres más ricos de la época. Sin embargo, detrás de su negocio de caucho se ocultaba una historia de explotación y sufrimiento. Los indígenas fueron obligados a trabajar en condiciones extremadamente inhumanas, donde la compañía los explotaba para extraer caucho. Los trabajadores indígenas eran sometidos a jornadas extenuantes, con poco descanso y apenas suficiente comida para sobrevivir. Además, se les castigaba brutalmente si no cumplían con las cuotas impuestas por los capataces provenientes de la colonia británica de Barbados. Los testimonios históricos señalan que estos castigos incluían golpes, maltratos físicos, e incluso métodos inhumanos de tortura. Se dice que Arana usaría la táctica del endeudamiento, que consistía en darles el pasaje, rifles, machete, provisiones a precios inflados, en lo que necesitaran en un principio, lo cual buscaba endeudarlos, para tener control sobre ellos, y si morían antes de pagar su deuda con el explotador, pues sus hijos asumirían la deuda de su padre, y por supuesto que también, las mujeres de los indígenas, sufrían abuso de parte de los capataces. Muchos indígenas perdieron la vida como resultado de estas condiciones extremas. Había muchos testigos y hasta un ingeniero estadounidense, Walter Arderburg, que viajó a Putumayo para trabajar en la construcción de ferrocarriles, también observó lo que ocurría en ese lugar. Las denuncias con la empresa Peruvian Company llegaría a la prensa inglesa, que comenzó a resaltar que una empresa con capital británico estaba involucrada en la muerte de miles de personas en la Amazonía peruana. Entonces el gobierno del país europeo designó al cónsul Roger Casement para que realizara una exhaustiva investigación de este caso. Casement ya era famoso mundialmente por haber redactado el informe que relataba los crímenes de lesa humanidad cometidos por el rey Leopoldo II de Bélgica en el Congo. Luego de un escalofriante proceso de investigación, Casement escribió su libro, Libro Negro del Putumayo, en la que determinó que 40.000 personas habían perdido la vida, a manos de la Peruvian Amazon Rubber Company, aunque algunas asociaciones indígenas señalan que el número real de víctimas de Arana superan los 80.000, Casement envió a las autoridades peruanas la lista de los involucrados en los crímenes, que sumaban 255 personas que serían los capataces. Sin embargo, la mayoría nunca fueron capturados. Julio César Arana se defendió ante la Cámara de los Comunes en Londres, y luego ante la justicia peruana, y dijo que él no había tenido una vigilancia directa y personal sobre los métodos empleados para la recolección del caucho, por lo que ignoraba si se habían cometido las crueldades espantosas que se achacaba al personal subalterno, entre ellos los negros de Barbados, así como a algunos de sus directores, entre ellos el colombiano Ramón Sánchez y el boliviano Armando Normand. Aseveró que él no podía haber dado órdenes para cometer semejantes crímenes, basándose en la razón de que jamás habría diezmado a la población indígena, ya que eso habría ido contra sus propios intereses. Por supuesto que Arana sí estaba mintiendo. Sí existe imágenes de que Arana iba al lugar de la recolección del caucho, y sabía bastante bien de cómo vivían los indígenas y el sueldo miserable que les daban, así que no le quedaba más de otra que meterle la culpa a los capataces, que él mismo lo trajo de Barbados para salvarse de su pellejo. Sin embargo, las pruebas eran muy evidentes, pero Arana, que era muy astuto, salió bien librado ante la justicia peruana, ya que usaría sus influencias, por ejemplo, sobornar a un juez, y también
también tendría influencias sobre las autoridades, entre ellos un ministro de Estado, parlamentarios y autoridades de la región. Su empresa se fue a la quiebra, debido que nadie quería verse involucrado con alguien acusado de asesinato en masa. Tiempo después, Arana fue elegido senador por el departamento de Loreto en 1920, y sería opositor del Tratado Salomón-Lozano, 1923. Este consistía en que Perú cedió a Colombia el poblado de Leticia y la porción entre el Putumayo con el Amazonas llamado Trapecio Amazónico, y también toda la franja entre los ríos Caquetá y el Putumayo, perdiendo alrededor de 100.000 kilómetros cuadrados de territorio. Arana estaba en contra de este tratado, pero solamente era porque tenía terrenos en ese lugar, y para el 1932 ocurría la guerra colombo-peruana. La población peruana se negaría al tratado de Salomón-Lozano, intentando recuperar el territorio que se le cedió a Colombia, por Augusto Leguía. Esta guerra se finalizaría en 1933. Y Julio César Arana le vendió sus terrenos al gobierno de Colombia. Luego de esto, vivió su vejez, y murió en su casa del distrito limeño de Magdalena del Mar en 1952, cuando ya tenía 88 años, sin pagar ninguna condena. En la actualidad, la Casa Arana se encuentra en Colombia y se convirtió en un colegio, lugar donde fue el crimen hacia los indígenas. Si el video te gustó, no olvides suscribirte al canal, darle pulgar arriba y compartirlo. Hasta la próxima.